Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión más de nuestro seminario de becarios. Es para mí un honor presentar a nuestra compañera Ariadna Olvera Sampieri, quien nos va a hablar sobre homología persistente en gráficas Mapper. Hola, buenas tardes. Soy Ariadna Olvera Sampieri. Soy estudiante de maestría de aquí del Instituto de Matemáticas y también becarias. Y pues hoy les voy a presentar en este seminario el tema de homología persistente en gráficas. Y pues más o menos lo que va a tener de contenido esta exposición es como una introducción un poco general al análisis topológico de datos. Empezaré primero diciendo como que es un algoritmo de clustering, que ahorita vamos a ver. Después voy a definir lo que es el método de Mapper para una gráfica. Después una modificación a partir del método de Mapper que se llama bar Mapper, que va a ocupar bolas de radio epsilon, por eso se llama bar Mapper. Y finalmente, a partir de esta gráfica bar Mapper voy a buscar unos grupos de homología persistente en estas gráficas. Entonces, pues la primera parte son los algoritmos de clustering. Voy a solo comentar dos algoritmos. Uno se llama DBSCAN, que es Density Base Darwin, ahorita vemos, tiene que ver con la densidad. Y después voy a hablar del clustering de enlace simple, que es uno de los más conocidos y es el que se utiliza para el método de, es el que se recomienda utilizar para el método de Mapper. Pues ¿qué es un clustering? Un clustering es una forma de agrupar datos. Y para eso voy a escribir una primera definición que voy a estar ocupando a lo largo de toda la plática de hoy. Entonces, definición, voy a decir nube de puntos. A un punto finito. X en un espacio métrico N. Entonces, pues mi algoritmo de clustering va a actuar sobre mi nube de puntos X. Y lo que quiere hacer el algoritmo de clustering es como empaquetarlos o como hacer muéganos y buscar pues, semejanzas, ¿no? Sería como el análogo a las componentes conexas, pero de espacios topológicos, solo que pues aquí no hay componentes conexas porque pues es un conjunto discreto, ¿no? Bueno, un conjunto finito, entonces no podríamos encontrar como tal componentes conexas, pero podemos tener nubes muy grandes en las que vemos como que no se acumulan precisamente, pero como que hay más puntos en ciertas partes, o sea, como le digo, lo análogo a componentes conexas. Entonces, como dicen, ¿no? Se refiere al proceso de particionar un conjunto de datos y cada parte sería pues lo equivalente a una componente conexa, ¿no? Y bueno, hay muchos tipos de algoritmos de clustering. En realidad son varios y hay muchos métodos, pero pues yo me voy a concentrar como en esta parte, en el cual empieza una nube de puntos y lo que va a hacer es encontrarse un punto y de ahí empezar a construir un clúster, o sea, aglomerar. A partir de un punto, darle más puntos y cuando ya ve que ya acabó, va a otro punto y va a agregar puntos y así va haciendo como los diferentes clústeres o muegan. Bueno, como les decía, el algoritmo de DBSCAN es uno de los que más me gusta, es un algoritmo que se suele usar y se basa en la densidad, es decir, qué tantos puntos hay en cierta región de mi espacio métrico. Lo que hace este algoritmo es definir, toma en cuenta tres parámetros. Uno es, pues, siempre uno de nuestros parámetros va a ser nuestro número de puntos X, y en este caso va a agregar el parámetro epsilon para construir bolas de radio epsilon. Y el último parámetro va a ser una cosa que se llama mínimo de puntos. Y esto es justamente lo que se va a basar la densidad, es decir, si en una bola de radio epsilon hay una cantidad mínima de puntos que yo establezco cuál es, entonces va a empezar a hacer un clúster. Y si yo le pongo de condición que los mínimos de puntos sean muy pocos, es porque quiero que sea como un poco denso, ¿no? Y si le pongo que el mínimo de puntos sea mucho, es porque estoy buscando como regiones muy densas, ¿no? Voy a escribir como rápido de qué trata y ahorita veo con ese ejemplo, ¿no? Pues bueno, lo que hace es primero definir qué es que un punto sea alcanzable desde otro, ¿no? Y decimos directamente alcanzable. Es directamente Q es directamente alcanzable desde C.
si Q está en la epsilon vecindad, o sea, en la bola abierta de radio epsilon con centro en P, y esta bola cumple la propiedad de mínimos de puntos, o sea, la cantidad de puntos dentro de esa bola, que voy a hacer abuso de la definición y lo voy a escribir así. Y con esto me refiero a los puntos del conjunto X que están dentro de la vecindad. Es menor o igual que mínimo de puntos. Después lo que hace es definir qué es alcanzable. Aquí es directamente alcanzable, pero solo alcanzable. Y digo que P es alcanzable desde Q. Si existe una sucesión de puntos P1, P2 hasta Pk, tales que cada uno es alcanzable desde Q, ¿no? Es decir, si existe P1 hasta Pk, tal que lo voy a representar así. Q es el primero, entonces digo que P1 es alcanzable desde Q, P2 es alcanzable desde P1 y así sucesivamente hasta Pk, y tengo que P es alcanzable desde Pk. Hago esta observación con estas fechas porque en general la propiedad de ser directamente alcanzable no es simétrica por esta propiedad, porque puede ser que si estén a distancia, dos puntos si estén a distancia menor o igual que epsilon, pero puede ser que en una bola haya muchos puntos y en la bola en otro punto solo haya dos, ¿no? El punto y el otro. Entonces no es simétrica en general. Va a ser simétrica para ciertos puntos, pero en general no lo es. Es por eso que hago esta sucesión con flechas, ¿no? Es decir, P1 puede ser alcanzable desde Q, pero no necesariamente al revés. Entonces, por eso digo que P es alcanzable desde Q, si existe como una sucesión de la cual puedo ir alcanzando. Y pues viendo como el ejemplo, aquí por ejemplo si me concentro en el punto A y las bolas de radio epsilon son estos círculos, y digo que el mínimo de puntos es 4, 1, 2, 3, 4, empiezo como el algoritmo así, ¿no? Fijándome en el punto A, es al azar, y trazo la bola de radio epsilon. Y se fijan cuáles puntos son directamente alcanzables desde A. En este caso todos los rojos estos rojos van a ser directamente alcanzables, y desde ahí empiezo a trazar, y va a resultar que este es alcanzable, pero no es directamente alcanzable desde A, ¿no? Pero sí es alcanzable. Y en realidad sí, todos los rojos sí cumplen la propiedad de mínimo de puntos, entonces aquí sí es simétrico, por eso están las flechas como con dos sentidos. Pero va a llegar el momento en el que C va a ser alcanzable desde A, porque existe pues una sucesión, ¿no? En este caso de tres puntitos, tales que este es alcanzable desde A y este es alcanzable desde este, y entonces así, ¿no? Perdón, directamente alcanzable. Entonces C es alcanzable desde A, pero C ya no cumple la propiedad de mínimos de puntos, es decir, en su bola de radio epsilon ya no hay 4, sino solo 2 puntos. Entonces ya no puedo decir que A sea alcanzable desde C. Entonces lo que hace este algoritmo es reconocer dos tipos de puntos, los rojos, que van a ser directamente alcanzables y van a poder alcanzar otros a su alrededor, se van a llamar puntos núcleo, y los puntos externos que sí van a ser alcanzables pero no van a poder alcanzar directamente a otro punto se van a llamar puntos frontera. ¿Ahí en el número de puntos estás incluyendo al centro de tu vecindad también? Sí, se pueden incluir, pero casi siempre sí. Y si no, pues solo lo restamos. Entonces, pues a partir de este algoritmo lo que va a hacer es armar este clúster, ¿no? En este caso, pues el mínimo de puntos es 4, es muy pequeña, entonces pues sí, el clúster es como menos denso, ¿no? O sea, de hecho sí los puntos se ven como un poquito estirados. Y pues este clúster va a consistir de los puntos rojos y amarillos, y va a consistir de dos puntos frontera, que son como los que están al exterior del clúster, y los puntos núcleo que están como dentro del clúster, que son los puntos rojos. Los puntos tales que no haya ningún otro punto en su epsilon vecindad se van a llamar ruido, y son como las migajas que quedan, ¿eh? Después de hacer los muégano, son como las migajas que quedan ahí, ¿no? Como en la charola, no sé. No sé si hay dudas o algo. Como en general, una forma de... Porque ese punto del medio, pues su densidad no tiene como 5 puntos. Ajá. Ah, sí, pero sí cumple la propiedad de que es mínimo de puntos, o sea, es 5, pero sí es menor o igual que 4, ¿no? Que en este caso yo estoy pidiendo que el mínimo de puntos sea 4. ¿Cómo? 5 es menor que 4.
No, 4 es menor que 5. Entonces la desigualdad está igual. En ese ejemplo es 4, el mínimo de puntos. Ajá. Entonces, si esta vecindad tiene 5, pues esto sí es menor o igual que 5. Entonces ahí la desigualdad es lo que digo que está. Sí. Perdón. Ajá. Sí, gracias. Sí, es cierto. Perdón. Ok, ya. Ya. Gracias. Sí, perdón. Lo escribí al revés. Sí, perdón, tiene que ser mayor o igual. Hay que tener por lo menos ese número de puntos. Exacto, tiene que tener ese mínimo de puntos. ¿Sí? Entonces, hay un algoritmo computacional para hacer esto y yo pasé este pseudocódigo a Python y hay un programa, ¿no?, que lo hace, porque si son muchos puntos, como que manualmente va a ser muy difícil. Y lo que hace el algoritmo es empezar en un punto y a partir de ahí empezar a ver cuáles son los directamente alcanzables y empezar a hacer sucesiones y a agarrar todos los alcanzables, armar un clúster. Y ya cuando acaba de armar el clúster, da y brinca otro punto y vuelve a hacer lo mismo. Si encuentra un punto que no hay ningún otro punto en su epsilon vecindad, pues lo etiquetas como ruido y brinca al siguiente y así, ¿no? Bueno, este es un ejemplo para una nube de puntos como de ¿cuántos? 6, 8 o 9 puntos, pero si es un conjunto pues de cardinalidad muy alta, pues puede ser muy difícil como hacerlo. Y bueno, pues después de platicar de este algoritmo que se basa en la densidad, voy a hablar del clustering de enlace simple, que es otro algoritmo de clustering, pero en este caso solo ocupa pues una distancia, no ocupa la densidad. Entonces puede haber formas en que los clústeres queden como muy largos, ¿no? Que a simple vista no parezcan que son como un clúster, pero pues así los etiqueta. Y bueno, pues en este clúster también va a empezar con un punto y va a empezar a pegarle más puntos, por eso se llaman aglomerativos. Y pues la distancia que voy a ocupar en este algoritmo de clustering es la distancia de conjuntos, ¿no? Donde la distancia en este caso entre los clústeres X y Y va a ser el mínimo entre las distancias de los puntos de ellos, ¿no? Es decir, el mínimo de la distancia de X y Y, tal que X está en X y Y está en Y. Entonces lo que va a hacer este algoritmo es empezar con una nube de puntos y en el primer paso va a etiquetar a todos los puntos como un clúster. Ya puedo borrar. Y bueno, no me enseñé, pero en este caso la nube de puntos, los parámetros del algoritmo van a ser la nube de puntos y pues cómo mido la distancia, ¿no? Que ya dije cómo iba a ser. En este caso no hay ni epsilon ni mínimo de puntos porque no voy a tomar en cuenta la densidad. Entonces, lo que va a hacer el algoritmo es empezar con, no sé, en este caso tengo el ejemplo de 5 puntos, ¿no? A, B, luego están C y E. Y D, ¿no? Lo que va a hacer el algoritmo en el paso 0, porque casi siempre los algoritmos empiezan con el paso 0, ¿no? Es que cada punto va a consistir en un clúster por sí mismo, es decir, cada punto va a ser como una componente, ¿no?, por sí misma. Y, o sea, es como si yo trazara, como es un espacio discreto, finito, ¿no? Entonces es discreto, es como si yo trazara bolas de radio sino tal que tengan intersección no vacía, ¿no?, cada bola entre sí. Entonces esto es lo que podríamos pensar, ¿no?, que en el primer paso puede cada uno ser un clúster por sí mismo porque sí los puedo separar. En el paso 1 lo que va a hacer es pegar los dos puntos más cercanos entre sí utilizando la definición del mínimo, ¿no?, del mínimo de la distancia entre conjuntos. Entonces, pues en este caso, y por ejemplo también se puede usar representando matrices de distancia, ¿no?, donde la entrada IJ representa la distancia entre los puntos I y J, ¿no? Por eso es simétrica la matriz, porque la distancia es simétrica, ¿no? La distancia entre A y B es 17, entre C y B es, entre C y A es 21, entre B y D es 24 y así, ¿no? Entonces lo que va a hacer en este caso es pegar los puntos más cercanos entre sí en el primer paso, ¿no?, usando la definición de distancia, y en este caso pues es 17, ¿no?, la menor distancia entre cualquier pareja de puntos. Entonces va a pegar A y B en un mismo clúster. Entonces en el paso 1 A y B van a hacer un clúster y por sí sola, luego E, C y D también van a hacer un clúster. Entonces mientras en el paso 0 tenía 5 clústeres, aquí tengo 4, ¿no? Y hay que recalcular las distancias usando otra vez la definición de mínimo y volvemos a escribir la matriz, ¿no? En el caso pues es el mínimo de C a A y de C a B.
no, perdón, desea A, desea A es 21 y desea B es 30, ¿no? Entonces, pues el mínimo es 21 y queda 21, ¿no? La distancia del clúster a C. En el siguiente paso, pues vuelve a pasar lo mismo, pero en este caso hay dos puntos que son equidistantes, ¿no? Por eso los crucé así. Entonces, lo que va a hacer es pegar pues estos, ¿no? Y ahora todo esto va a ser un clúster. Bueno, en realidad debería pintarlo así, ¿no? Porque esto ya era un clúster en realidad. Y ya vamos a tener un clúster y un punto aparte, ¿no? Que también es un clúster. Y ya en el último paso, pues va a pegar todos los clústeres y ya toda mi nube de puntos va a ser un clúster por sí solo. Es decir, en el paso 0 cada punto era un clúster y al final toda la nube de puntos está en un mismo clúster. Entonces, aquí donde importa, o donde sería como mi parámetro equivalente al epsilon, a las bolas de radiación, sería cuando yo decido terminar el algoritmo, ¿no? Si yo escojo terminar el algoritmo en el último paso o dejarlo correr hasta que solito acabe, pues obviamente va a tener un clúster muy general porque va a ser toda la nube de puntos. Y si yo decido terminar en el paso 1, tal vez tenga muchísimos clústeres y muy chiquitos. Entonces aquí el equivalente a bolas de radio epsilon sería decidir cuándo yo detengo el algoritmo. También hay muchos algoritmos computacionales que hacen esto y en Python y usan diversos métodos. En este caso también hay formas de hacer esta representación, ¿no? Que puede ser como con conjuntos, donde en cada paso meto 2 puntos a un conjunto, o hay una forma creo que es muy utilizada, que es con forma de dendrogramas, ¿no? Que es una gráfica. Empiezo con mis 5 puntos del ejemplo y en el primer paso pues pego los más cercanos, ¿no? Y ya queda Entonces en este paso solo tendría 4 clústeres, ¿no? Que sería como los aristas, los puntos que estarían aquí, ¿no? 1, 2, 3, luego 4 que no se ven. Después en el siguiente paso vuelvo a pegar y por último en el último paso solo me queda una línea, ¿no? ¿Y si tienes dos parejas de puntos que están a la misma distancia? Como esta. Ya entendí, o sea, como que en el primer paso voy a dibujar otro número de puntos, tenga algo así, ¿no? Y por acá tenga más puntos, ¿no? Que está a una distancia más grande. Pues el primer paso las pega por parejas. ¿Sí, no? O sea, imaginemos que aquí hay 3 son equidistantes y 6 son equidistantes, aquí los pegaríamos, ¿no? Ya. Y los dendrogramas tienen que ver con teoría de gráficas y con mínimos árboles generadores, MST, Minimum Spanning Trees, y varias cosas así de teoría de gráficas. Bien interesante eso. Entonces, bueno, habiendo dicho como esta introducción general a los algoritmos de clustering, voy a hablar del método de Mapper, el cual vamos a necesitar 4 ingredientes que ahorita les voy a comentar. Uno de ellos va a ser lo que acabamos de revisar de los algoritmos de clustering. Otro va a ser la nube de puntos, que siempre es un parámetro. Otro una función y una cubierta. Pero ahorita vamos a hablar de eso para definir el método de Mapper. Primero voy a definir qué es el núcleo de una cubierta abierta. Les vuelvo a definir rápidamente lo que es una gráfica de RIP, ya que el método de Mapper pues igual va a actuar sobre una nube de puntos y las gráficas de RIP actúan sobre variedades. Y pues la gráfica de RIP es como toma de motivación, perdón, la gráfica de Mapper toma como motivación la gráfica de RIP. Y ya por último voy a dar la definición de una gráfica Mapper. ¿Preguntas ahora? Entonces, bueno, voy a definir qué es el núcleo de una cubierta. Y bueno, pues primero, una cubierta abierta finita de un espacio topológico X es una colección de abiertos tales que el conjunto está contenido en la unión de esos abiertos. Puede ser contención o igual. Después decimos que una cubierta abierta es una buena cubierta si cada intersección no vacía de elementos de la cubierta es contráctil. Y contráctil significa que sea homotópicamente equivalente a un punto, ¿no? Particularmente, pues, usted que no tenga ojos, ¿no? Es decir, si yo tengo una cubierta abierta, cada intersección, si es una buena cubierta, si cada intersección o puede ser de más, ¿no? De más abiertos. Si esto es homotópicamente, si toda intersección de n abiertos es homotópicamente equivalente a un punto, o sea, contráctil, entonces es una buena cubierta. Y finalmente voy a definir el nervio de una cubierta abierta como el complejo simplicial expandido por las intersecciones de esta cubierta, ¿no? Ahorita lo voy a decir con un ejemplo para que sea un poco más claro. Consideremos una cubierta U como se muestra aquí. Bueno, aquí no dibujé el espacio, solo la cubierta, pero imagino que cada uno de estos son los elementos de la cubierta y me voy a fijar en sus intersecciones, ¿no?
Por ejemplo, el verde y el rojo tienen intersección no vacía, el azul y el rojo y así. Entonces, en el caso del nervio de una cubierta, cada abierto va a ser un vértice, y si n abiertos intersectan, bueno, tiene intersección no vacía, entonces voy a generar un n simplejo, ¿no? En este caso, como les decía, ¿no? El azul y el rojo, el azul oscuro. ¿El cubierta tiene que la intersección como espacio sea contráctil o en el espacio ambiente, ¿no? Porque ahí el amarillo y el morado son dos puntos sueltos que nos contracten. O sea, este y este. Sí, ahorita vamos a ver, esto no es buena cubierta, pero ahorita bueno, como les decía, por ejemplo, el rojo y el azul, cada uno van a representar un vértice, ¿no? Y como tiene intersección no vacía y solo, bueno, en este caso es contráctil, pero basta con que se intersecten, pues me genera un uno simplejo, ¿no? O sea, una arista entre los dos. Igual el rojo y el verde, cada uno es un vértice, y como tiene intersección no vacía, pues me genera un uno simplejo. Y ahora sí, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una intersección triple, ¿no? O sea, hay tres elementos que tienen intersección no vacía: el azul o morado, el azul claro, que también se como verde, y el amarillo tiene intersección no vacía entre los tres. Entonces voy a trazar un dos simplejo, o sea, un triángulo, o sea, toda la cara, ¿no? O sea, no solo voy a trazar como cada arista, sino que también voy a trazar el relleno, que sería un dos simplejo. Bueno, nada más, y bueno, si fuera una intersección cuádruple, trazaría un tetraedro, ¿no? Que sería un 3 simplejo, y así en varias dimensiones, ¿no? En este caso, pues decía, ¿no? Que el amarillo y el azul, bueno, azul oscuro, con el amarillo su intersección pues no es contráctil, ¿no? Porque son como dos componentes conexas separadas entre sí, eso no es homotópicamente equivalente a un punto. Entonces esa no va a ser una buena cubierta, como les decía, pero ahorita vamos a ver qué pasa, si es una buena cubierta o no es una buena cubierta. ¿Alguna duda? Hay un resultado muy conocido, bueno, para mí es conocido, no sé si para todos sea, que resulta de las cubiertas, ¿no? Y dice que, se llama el teorema de Nervio, y dice que si yo tengo una buena cubierta de un espacio topológico, entonces el nervio de U será homotópicamente equivalente al espacio original, ¿no? Voy a dar un ejemplo, ¿no? Tendrán unos grupos de números, ¿no? Pero bueno, me voy a dar un ejemplo rápido en el que tengo la circunferencia unitaria y tengo una cubierta que consiste de tres abiertos, ¿no? Tales que se intersectan 2 a 2. Y ya voy a trazar nuevamente el nervio, ¿no? Por cada abierto pongo un vértice y lo pongo en el disparador para diferenciarlo. Y si tienen intersección no vacía, pues genero en este caso, pues el uno siempre con una arista, ¿no? Y no pinto la cara porque no hay una intersección donde se intersecten los tres al mismo tiempo, ¿no? O sea, U1, intersección U2, intersección U3, sí es vacío, ¿no? Entonces no lo relleno. Tengo otra cubierta en la que solo consiste de dos elementos. Por cada elemento pinto un vértice y pues tiene intersección no vacía. Entonces trazo el uno simplejo, ¿no? La arista. Notemos que esta es una buena cubierta, ¿no? Cada intersección sí es contráctil, pero pues aquí nuevamente nuestra intersección de los dos abiertos consiste de dos componentes conexas, lo cual no va a ser contráctil, y entonces no es una buena cubierta. Y notemos que el teorema de Nervio sí se vale para este caso. Este simplejo o este triángulo sí es homotópicamente equivalente a la circunferencia unitaria, pero esto es homotópicamente equivalente a un punto, y un punto no es homotópicamente equivalente a la circunferencia unitaria. Entonces hay un ejemplo de cómo el teorema de Nervio puede fallar si no se cumple la propiedad de una buena cubierta. Bueno, la demostración es algo elaborada, bastante elaborada. Aquí hago unos dibujos para el caso dos dimensional, es decir, en el plano, y consiste en definir un espacio y colapsar o contraer como estas regiones, ¿no? Y lo pongo con colores. No me voy a extender mucho en la demostración porque además de que me tomaría toda la hora, la demostración en general para varias dimensiones viene como en la página 460 del Hatcher, si la quieren ver por ahí. No sé qué pasa. Creo que tienes que picarle. Pícale, a ver, pícale el el lodo. No, se me lleva ahí. ¿Cómo se computó? Lo que, a ver si. No, es que sí está proyectando, pero no sé. Sí, pero yo creo que falló el cable o algo, que ya
no está reconociendo. ¿Por qué no dejaste tanto tiempo tampoco? No. Me gusta cómo sigue prendido. Bueno, entonces, esto es como la definición del nervio de una cubierta y teorema del nervio, ¿no? En realidad la gráfica mapper va a ser el nervio, ¿no? De una cubierta, pero ahorita vamos a ver qué es. ¿El un esqueleto o...? La gráfica mapper va a ser un complejo secuencial, pero si vemos el nervio unidimensional podría ser O sea, te está llamando gráfica aunque sea un complejo secuencial sí, de podría ser la gráfica unidimensional, pero también en general, ¿no? Puede ser un complejo secuencial. Y bueno, pues traía más imágenes, pero pues sí, ya continuamos intentando. Entonces voy a dar la definición de una gráfica de Rick. Pues es que no creo que se vea. Podemos perder la sentido. Sí. Bueno, pues lo voy a intentar. Y bueno, lo que es una gráfica de Rick es que si yo tengo una variedad M y una función f de la variedad R, me voy a fijar en sus conjuntos de nivel, ¿no? Voy a también hacerlo con un ejemplo y imaginemos que tenemos un toro vertical y tengo la función altura, ¿no? Ahí, la función altura. Entonces la función va de mi toro a los lados. Entonces, pues si yo lo copio aquí, pues sería la función altura, ¿no? Más o menos mi imagen sería esto, ¿no? La altura del toro. Entonces, lo que va a hacer la gráfica de Rick es colapsar cada componente conexa de conjuntos de nivel a un punto. Es decir, en este caso, pues tengo estos conjuntos de nivel, ¿no? Así, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues todo esto pertenece a una componente conexa, ¿no? Entonces va a ser un punto en mi gráfica de Rick, y así, ¿no? Por cada punto. Aquí en este caso, pues voy a tener dos componentes conexos. Entonces, este conjunto de nivel me lo va a mandar a la gráfica de arriba, a dos puntos, una por cada componente conexa. Entonces, la gráfica de Rick se define, a ver si ahorita aparece. Ahí para no escribirlo, pero bueno, se define como mediante una relación de equivalencia, ¿no? Entre los puntos del conjunto o de la preimagen. Muchas veces. Ahora, como les decía, ¿no? El ejemplo, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos una variedad M y una función de M a R, perdón, si no les digo la función de la continua, y definimos una relación de equivalencia en la variedad, tal es que X está relacionado con Y si ambos son mapeados al mismo punto, ¿no? Bajo la función, y además están en la misma componente conexa en un conjunto de nivel, ¿no? Por ejemplo, aquí, si yo tomo X aquí y Y aquí, pues no están relacionados porque no están en una misma componente conexa, ¿no? Y pues la gráfica de Rick va a ser M sobre la relación de equivalencia, ¿no? Va a tener la topología cociente y todo. Y en el caso del toro, como les decía, ¿no? Aquí voy mapeando, igual aquí me voy a fijar por cada conjunto de nivel, ¿no? Entonces, aquí. Entonces, igual, ¿no? Hay dos componentes conexos, va a haber dos, y por cada conjunto de nivel, que no los puedo dibujar todos, pero nos va a quedar como algo así, ¿no? Como se ve en el dibujo. Y pues me decía, esto no es una gráfica precisamente porque, pues, algunos no tienen niveles de estos, ¿no? Pero les dice gráfica porque reduce una dimensión, ¿no? En este caso, pues el toro es una superficie, o si lo consideramos relleno, y lo pasa a algo, pues, dos dimensional, ¿no? Entonces, por eso se dice gráfica. ¿Alguna duda? Entonces, pues ya hemos definido la gráfica de Rick. Esa va a ser nuestra motivación para definir la gráfica mapper. La gráfica mapper va a ser una discretización de la gráfica de Rick, ya que pues ahora ya no va a tener una variedad, ¿no? Sino una nube de puntos, o sea, un conjunto finito, ¿no? X en un espacio métrico, como habíamos visto en los algoritmos de clustering, y pues ahí no puedo encontrar ni conjuntos de nivel, ni
necesitar 4 ingredientes o 4 parámetros, los cuales van a ser la función la nube de puntos X, una cubierta abierta, el algoritmo de clustering y una función f que vaya de X a un espacio de parametrización, que en realidad puede ser R, ¿no? Podría ser f de la nube de puntos a R. Y lo que voy a hacer es tomarme una cubierta abierta, pero sobre la imagen de la función, ¿no? Por ejemplo, tomemos el cuadrado y tomemos la primera proyección canónica, ¿no? Entonces, pues el cuadrado unitario, la primera proyección canónica es este intervalo, ¿no? Me va a tomar una cubierta de ese intervalo y ya, ¿no? Y me voy a fijar en la preimagen de cada abierto. Pues se me olvidó decir que la función es continua. Bueno, f tiene que ser continua. Y bueno, como f es continua, la preimagen de la cubierta me va a inducir una cubierta, pero en el conjunto original, ¿no? Y pues ahí represento la cubierta, ¿no? Asociada a la cubierta U asociada a la cubierta W. En este caso me voy a fijar en las componentes conexas de los elementos de la cubierta. O sea, por ejemplo, la preimagen de W2 es esto, ¿no? Los pinto así, pero en realidad son abiertos relativos en el cuadrado. Entonces, cada componente conexa de la preimagen de W2 va a ser un elemento de la cubierta inducida en el conjunto original. Entonces, bajo esta cubierta yo voy a obtener el nervio de esa cubierta, y esto es a lo que yo voy a llamar la gráfica mapper, ¿no? Por ejemplo, aquí está la cubierta inducida, también la pinté con colores, y por cada vértice, por cada vértice trazo un vértice, y si tiene intersección no vacía, pues trazo el K simplejo, ¿no? Por cada K que se intersecta. Igual aquí, pero con la segunda proyección canónica, en vez del cuadrado unitario, la circunferencia unitaria, ¿no? Bueno, ahí no sé si todo bien. Y bueno, pues hice trampa porque el cuadrado y el círculo son continuos, ¿no? No son una nube de puntos. Entonces, o sea, no son discretos. Entonces me van a preguntar, ¿no? Como, bueno, ¿y dónde entra como lo demás, ¿no? En la gráfica mapper, ¿dónde está la discretización? Pues aquí lo pongo y retomo el ejemplo de la gráfica de arriba, ¿no? Entonces aquí tomo el toro vertical y tomo la función altura, tomo una cubierta abierta en la imagen, me fijo en la preimagen de cada abierto, tomo las componentes conexas y a partir de esa cubierta abierta inducida por la preimagen, genero la gráfica, ¿no? En el caso, cuando tengo una nube de puntos y se acumula como, por ejemplo, en este caso, como algo de lo que se parecería a un toro, va a entrar en juego el algoritmo de clustering. Lo que va a hacer el algoritmo de clustering es justamente lo que estoy haciendo de diferenciar componentes conexas, ¿no? De elementos de la cubierta. Y por ejemplo, el algoritmo de clustering lo que va a hacer es que esta preimagen va a armar un clúster con esta parte y con esta parte. Y por cada clúster va a poner un vértice. Y pues pues si no, los elementos de la cubierta tengan intersección no vacía, que más o menos parece, va a trazar un K simplejo, ¿no? Entonces la gráfica mapper va a ser el complejo simplicial generado por o sea, el nervio de la cubierta, ¿no? Generado por la cubierta inducida, ¿no? A partir de la cubierta de la imagen, y incorporando el concepto de los algoritmos de clustering. Y bueno, en realidad el método mapper no establece restricciones en qué algoritmo de clustering se puede ocupar, pero casi siempre recomiendan usar el enlace simple para encontrar propiedades interesantes. Bueno, ahí tenía como unos ejemplos en 3D, pero los voy a saltar para definir rápidamente qué es la gráfica bar mapper. Bueno, la gráfica bar mapper va a ser una modificación, por ejemplo, bueno, así decirlo, de la gráfica mapper, solo que en este caso, en vez de tomar estos 4 ingredientes, solo va a tomar el conjunto X y una epsilon, y ya. Lo que va a hacer es construir una epsilon red a partir de este conjunto X. Una epsilon red es si yo tengo un conjunto X en un espacio métrico M y una epsilon red de X en el conjunto A va a ser si para todo X en X existe A en A, tal que la distancia de X a es menor o igual que epsilon, ¿no? Esto es la definición de una epsilon red. Entonces lo que hace el algoritmo es construir una epsilon red y a partir de ahí va a ser la gráfica bar mapper, que también en este caso sí va a ser una gráfica, es decir, de 2 dimensiones, pero igual pues va a ser un complejo, ¿no?
Por ejemplo, en este caso tomo una nube de puntos de 6 puntos, que esos 6 puntos los obtuve de las raíces del polinomio de Jones de un nudo tórico, el T43, que bueno, las raíces de los polinomios de Jones de los nudos tóricos se acumulan en torno a la circunferencia unitaria, ¿no? Bueno, igual es un tema interesante y demás, pero en este caso, pues para el ejemplo yo tomé la del nudo tórico T43, ¿no? Las raíces complejas del polinomio de Jones de ese nudo. Y pues los nombré así, ¿no? X1, X2, 3, 4, 5, 6. En lo que hace el algoritmo es seguir el orden de estos puntos, o puede hacerlo al azar, pero digamos que lo sigue. Y va a empezar a trazar las bolas de grado, en este caso epsilon igual a 1. Entonces empieza en X1, traza la bola de grado epsilon igual a 1 y se fija que en esa bola están X6, X1 y X5. Entonces en X1, X5 y X6 va a anotar X1, ¿no? Y va a seguir con X2. Como no hay ninguno, pues solo lo anota en X2. En X3, como están X5 y X3, anota X3 en X5 y el X3 en X3, ¿no? Igual análogamente con X4. Y como X5 y X6 ya están cubiertos, ya no necesito trazar más bolas, es decir, ya tengo la epsilon red de mi nube de puntos, ¿no? Y bueno, esta tablita o este conjunto de conjuntos que va a ser el algoritmo se va a llamar vector cubriente y pues sí, las bolas van a cubrir todo el espacio, ¿no? Entonces esta va a ser mi cubierta abierta, si se dan cuenta la construí y no la tenía que dar, ¿no? Como en el método de Mapper. Y bueno, en esta tablita pues ya tengo mi gráfica Mapper, ¿no? Si se dan cuenta, cada uno de estos es un K-simplejo, ¿no? O sea, esto es un vértice, vértice, vértice y estos son aristas, ¿no? Entonces si me voy por acá, por cada punto o simplete tengo un vértice y por cada pareja voy a tener una arista, ¿no? Y si tuviéramos una intersección de 3, sí pintaría la cara, ¿no? De un triángulo, o sea, el triángulo relleno. Entonces el vector cubriente ya me va a dar la gráfica Mapper, ¿no? En términos de simplejos. Y bueno, pues quería contarles, también hay algoritmos computacionales que hacen esto, en Python, por ejemplo. Hay una relación cercana entre la gráfica Mapper y la gráfica Mapper, pero como creo que ya no me va a dar tiempo, rápidamente es pedir que la función del Mapper sea uniformemente continua, que el algoritmo de clustering sea de enlace simple y que la cubierta sea de intervalos iguales, es decir, de epsilon y que se intersecten en un sexto de epsilon, ¿no? Cada pareja. Puedo encontrar varias propiedades interesantes y relaciones entre la gráfica bar Mapper y Mapper que harán que pues quedan como contrastables, ¿no? Y que puedan ayudarse una como complemento de la otra para interpretar información topológica y geométrica de varias nubes de puntos. Y bueno, pues ya finalmente solo quiero dar como la introducción a la homología persistente en las gráficas bar Mapper. Bueno, quería hablar de los complejos virtuales Schlips y ya, pero creo que no va a dar mucho tiempo, entonces solo voy a hablar de la homología persistente y cómo la podemos encontrar en las gráficas bar Mapper. Bueno, estos son los complejos virtuales Schlips. Básicamente es la idea parecida a la de la epsilon red, ¿no? Me fijo en las distancias menores o iguales que epsilon. Y pues, a partir de ahí, bueno, a ver si lo tengo que decir porque sí. Si yo tengo si tengo un conjunto de vértices X en el cual vamos a generar un K-simplejo si solo si la distancia entre estos puntos es menor o igual que epsilon, ¿no? Por ejemplo, aquí no. Aquí entre estos tres puntos la distancia es menor o igual que epsilon 2 a 2, entonces sí pinto el simplejo, ¿no? Aquí solo es como entre parejas y aquí ya es como entre dos, entonces sí pinto las caras, ¿no? Observamos que si R1 o epsilon 1 es menor a epsilon 2, esto me va a generar que este complejo esté contenido en ¿no? Y en y así, ¿no? Entonces puedo tener una cadena de epsilons y de ahí va a tener una filtración, o sea, una sucesión de conjuntos anidada de complejos simpliciales. Y pues la filtración es precisamente lo que me va a dar la homología persistente, ¿no? Si yo tengo una filtración de complejos, puedo sacar los grupos de homología singular, ¿no? Que son los grupos de homología singulares. Si yo tengo una sucesión de complejos simpliciales, bueno, ahí les puse K0, K1, puedo tomarme las inclusiones, ¿no? Y cada morfismo me va a inducir los grupos de homología singular, ¿no? Donde los grupos de homología singular son la imagen de cada homomorfismo entre los ciclos o fronteras, ¿no? De cada homomorfismo.
Entonces, a partir de eso yo puedo tomar un homomorfismo, pero ahora de los grupos de homología, ¿no? Si el complejo K y está construido en el complejo KJ, puedo tomar esos grupos de homología y eso me induce un homomorfismo del grupo de homología de KI al grupo de homología de KJ, ¿no? Del pésimo grupo de homología. Y los grupos de homología persistente van a ser las imágenes de estos homomorfismos, ¿no? Aquí el pésimo grupo de homología va a ser la imagen de cada homomorfismo FPI con sus índices IJ, ¿no? Porque notemos que para cada pareja que puede ser no consecutiva voy a tener un homomorfismo, ¿no? Entonces IJ son cuáles son los complejos. Y respectivamente los números persistentes de Betti van a ser los rangos de cada pésimo grupo de homología persistente, ¿no? A grandes rasgos, la homología persistente estudia las componentes conexas y los hoyos de diferentes dimensiones de los conjuntos. Pero resulta que la homología persistente es menos difícil de calcular que la homología usual. Es por eso que se suele usar para diversos métodos. En el caso de la gráfica Bell-Mapper, ¿cómo es menos complicado? ¿No es calcular la homología para cada complejo y después ver las imágenes? Sí, pero bueno, sí, ya con métodos computacionales pues ya es más rápido, es decir, ya solo le ingreso los datos, en este caso de un nube de puntos, y ya lo que yo voy a hacer es el algoritmo, no estar como calculando cada grupo y cada homomorfismo. Entonces pues en el caso de la gráfica Bell-Mapper voy a tener mi nube de puntos X y una sucesión de radios epsilon, ¿no? Como ya lo borré, pero les decía, ¿no?, que los ingredientes o los parámetros de la gráfica Bell-Mapper son la nube de puntos y epsilon, ¿no?, que a partir de ese epsilon voy a construir la cubierta abierta. Si yo tengo una sucesión de radios epsilon 1 menor a epsilon 2 menor a así, sucesivamente, puedo construir una gráfica Bell-Mapper a multiescala, y eso es decir, para cada epsilon yo construyo la gráfica Bell-Mapper de X, tomando en cuenta el parámetro epsilon 1, epsilon 2, sucesivamente. Entonces, pues esto, como la gráfica Bell-Mapper es un complejo especial, esto me va a inducir una filtración de complejos, ¿no?, como los que había mostrado en Victoria Fritz, ¿no?, que conforme las bolas van creciendo, los complejos van a estar contenidos sucesivamente, ¿no? Cuando le había puesto así, ¿no?, si R1 es menor o igual que R2, entonces el complejo Victoria Fritz, o en este caso lo hice con una epsilon red, o la gráfica Bell-Mapper de XR1 va a estar contenido en el complejo de XR2, ¿no? Entonces, si tengo una sucesión de n, voy a tener una filtración de n complejos, ¿no? Entonces, voy a tener una sucesión de inclusiones, pero en la gráfica Bell-Mapper, que va a ser, bueno, se me olvidó comentar que ese es el conjunto de los centros de las bolas, es decir, por cada bola tiene su centro, y pues por cada una va a tomar el punto C, ¿no?, o sea, su centro. Entonces, y habíamos dicho que X es una epsilon red con C, ¿no? Perdón, la cubierta es una epsilon red de X en C, ¿no? No, al revés, pero de C en X. Es decir, que para todo X en X existe un punto C, que es el centro de la bola, tal que pues cada punto va a estar contenido en al menos una bola, por eso es una cubierta abierta, ¿no? Entonces esta inclusión se da naturalmente, porque si yo tengo, no sé, K bolas y trazo más bolas con otros centros, pero también tengo esas, pues va a estar contenido el conjunto de bolas cuando le agregue más bolas. Y si yo trazo bolas de radio 2 epsilon, voy a tener esta segunda condición, porque pues por el hecho de que, no, perdón, la primera condición es por el hecho de que C es una epsilon red en X, y la segunda se da por una desigualdad de triángulo, pero en realidad también viene siendo por la propiedad, ¿no?, de que si yo tengo X y ya es cubierto por todas las bolas y tengo esos centros de las bolas y les trazo ahora bolas de radio 2 epsilon, igual van a quedar contenidas, ¿no? Si yo trazara bolas de radio epsilon en cada punto X, pero si trazara bolas de radio 2 epsilon en C, las bolas de radio epsilon con centro en X van a quedar contenidas en las bolas de radio 2 epsilon en C. Y bueno, para concluir, pues si tengo esa filtración, esa sucesión de inclusiones, puedo hacerlo con 2 epsilon, 3 epsilon y así sucesivamente, ¿no? Entonces tengo una filtración de complejos, ¿no?, en las gráficas Bell-Mapper,
y bueno, esta filtración me va a inducir los grupos de homología de cada complejo, y entonces puedo obtener los grupos de homología, ¿no? Por ejemplo, si le llamo A, B, C, D, E, aquí tengo ¿no? las inclusiones del grupo de homología singular de A, B, C y D, ¿no? Es decir, ¿no? En este caso dice I, pero podría ser 1, podría ser 2 y aquí 3, ¿no? Y más 1, es decir, sucesivamente. Y también podemos extender el diagrama, ¿no? Como hacia ambos lados. Y cada fecha me manda el homomorfismo, ¿no? De F sub P con superíndice IJ, ¿no? De la homología persistente, ¿no? Este homomorfismo. Entonces, como los grupos de homología van a ser, de homología persistente van a ser las imágenes de cada uno de esos homomorfismos, pues la imagen de cada uno de estos homomorfismos va a ser el pésimo grupo de homología de cada inclusión, ¿no? Y pues, nada más para concluir esto, quiero decir que el construir una gráfica Bal-Mapper puede ser un método para calcular grupos de homología persistente de una nube de puntos, es decir, de un espacio discreto, ¿no? Bueno, de un conjunto finito que puede ser muy grande, puede ser muy extenso y puede ser en altas dimensiones, ¿no? Y lo que podemos hacer es calcular la gráfica Mapper y Bal-Mapper para estudiar ciertas propiedades importantes como les decía, ¿no? Los hoyos a diferentes dimensiones, las componentes conexas, que en este caso pues serían los clústeres, ¿no? El análogo de las componentes conexas. Y pues podríamos ocupar la homología persistente que estudia varias propiedades, pero a partir del algoritmo Bal-Mapper, el cual nos va a brindar ya de por sí información amplia del conjunto, pero además podremos ocupar ya la homología persistente a partir de la gráfica Bal-Mapper. Y bueno, pues eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? No le podemos agradecer.